había vuelto a colocar 10. Esa es la respuesta precisa. Religiosidad. ¿Por qué religiosidad? Porque ellos... Bien, porque ellos estaban siguiendo unos ritos y hasta en abundancia, y el Señor dice: no me traigan más, estoy cansado. Ahora, el asunto no eran los ritos en sí, porque eran exigidos por Dios, todos esos sacrificios que el pueblo judío ofrecía. ¿Cuál era el problema? La actitud con que ofrecían esos sacrificios. ¿Me puede usted hacer una aplicación a nosotros hoy? ¿Alguno me puede decir cómo eso puede cuadrar para nosotros hoy? Lo mismo, hacer las cosas sin realmente hacerlas para el Señor, por ser visto, que alguien lo ve, o no espero algo a cambio. Y no tanto por esperar algo a cambio, porque ellos no tanto por eso, no tanto por esperar algo a cambio, no veo tanto eso allí. Es posible que sí se dé, pero ¿cuál era en sí el asunto, o cuál es en sí el asunto? Escuchar la palabra y no practicarla, no ser obediente. Querían haciendo lo malo. Tomar las prácticas como la esencia de lo que es una relación con Dios. Es decir, empezar a hacer cosas como venir a culto, como leer la Biblia, como orar, como dar ofrenda, como servir, sí, cantar. Todo eso se puede hacer y creer que ya, o sea, se hace eso, pero hay un bache, hay una distancia, hay un hueco entre eso que se hace y la realidad espiritual de Cristo en mi vida. La realidad espiritual de Jesús en la vida mía. O sea, yo hago todo eso. Y para mí, en el contexto de Isaías, en ese contexto, es bastante diciente, porque esos sacrificios era lo que Dios pedía, era lo que Dios había establecido, y lo estaban haciendo. Pero el Señor se atreve a decir: no más, estoy cansado. O sea, eso es muy diciente para un Dios que había establecido los sacrificios como norma de adoración. Y decir él mismo que estaba cansado, decir él mismo que estoy hastiado, bastante diciente. Ahora, ¿por qué? Porque su corazón estaba contaminado. Entonces, él hace el llamado: vengan y quitemos todos esos sacrificios y todas esas, hay un término que casi que va con mi nombre, a veces a mí me molestan, parafernalia, casi que dicen que parafernel. Es todos esos festines, todas esas arandelas que colocan. Parafernalia es eso, todos esos adornos y todos esos maquillajes. Quiten todo eso y sentémonos
sentémonos a hacer cuentas de corazón a corazón. Y hace ese llamado, venid y estemos a cuentas. Y estemos a cuentas. Ahora, el versículo 16 y 17, porque el versículo 18 es el que hace el llamado para estar a cuentas. Pero el 16 y 17 me dan los pasos específicos relacionados con la purificación para que el inventario se haga. Porque usted puede decir, sí, listo, voy a hacer inventario espiritual de mi vida, voy a estar a cuentas con el Señor. ¿Cómo se hace eso? El versículo 16 y 17 me dice cómo se hace. Y por favor, mire allí en el 16 y 17, los verbos, comencemos con el 16. En el 16 hay 4 verbos que rigen ese texto, que inclusive esos verbos están en imperativo, como una orden, ¿Cuáles son? Lavaos, 1. Limpiaos, 2. Quitad, 3. Y dejad, 4. Por favor, ubique esos 4 términos ahí en el Yadá para los primeros 4 puntos. El primero, el creyente se pone a cuentas con Dios y es purificado cuando... ¿Cuándo qué? Lava su corazón. Entonces, lo primero que hay que hacer es lavar el corazón. Lavar el corazón. Cuando hablamos de lavar, inmediatamente yo tengo que entender que es con agua, porque yo no puedo lavar en seco. O sea, lavar incluye agua. Repito, yo no puedo lavar en seco. Puedo limpiar en seco, sí, pero lavar, el concepto de lavar siempre incluye agua o líquido, ¿no? Líquido. O sea, incluye un elemento que es fundamental para lavar. En este caso, pues entendemos que es agua. En la aplicación a nuestra vida espiritual, les pregunto, ¿cuál es el agua? ¿Se acuerdan de Juan capítulo 4? Jesús tuvo un encuentro con una mujer que se conoce como la samaritana, y allí ella iba por agua. ¿Y qué es lo que pueden algunos de los que conocen la historia recordar ahí? ¿Qué pasó? O sea, en síntesis, ¿en dónde terminó el asunto? Jesús le dijo, mujer, voy a sacar un poco de agua para beber. Listo. Entonces Jesús ella le dijo que como él, siendo Judío. le dio una samaritana Ajá. que beber. Entonces Jesús le dijo que él tenía un agua. Bien. Bebiendo de agua, esa agua de vida, que bebiéndola nunca más tendría sed. ¿Y cuál era esa agua de vida? Jesucristo. Bien, Jesucristo mismo. Es decir, lavar significa que usted acuda a Cristo. Solamente Él funciona, por utilizar ese término funcionar, como el agua que puede purificar su vida. Es decir, que usted tiene que confrontarse con Cristo. Usted tiene que, y voy a decirlo de esta manera, mire a los ojos a Cristo. Siéntese con Jesús y mírelo a los ojos.
Confróntese con Cristo. No se confronte con la religión. No se confronte con que yo no he vuelto a ir a culto. Yo no he vuelto a ir a culto. Hey, yo no he vuelto a orar. Repito, todo eso es importante, claro. Hace parte de nuestra estructura de adoración. Pero si usted no se sienta con Cristo a hacer cuentas mirándolo a los ojos y diciéndole, Señor, me quiero sumergir en ti, tú eres el agua, lave su corazón, lavaos. Segundo término, en Isaías, limpiaos. ¿Qué diferencia hay entre lavar y limpiar? Es bien interesante que cuando uno habla o cuando uno piensa en limpiar, entonces necesariamente, o sea, lo relacionamos de una vez como con el aseo. Y sí, ¿no? Tiene que ver con aseo, limpiar, limpieza. Pero es bien interesante que el texto allí utiliza un concepto agrícola. Y el término hebreo tiene dos figuras, dos letras que me llevan a pensar en una letra, el pico o la, bueno, no sé cómo decirlo, el asadón o el que tenía algunos, lo que llevaban los bueyes. Tenía es como una especie de pico así, que tenía que ser enterrado en la tierra, para arar la tierra, o sea, para arar la tierra. Y la otra letra indica una mano abierta, como en señal de recibir, como en señal, cuando uno va como a recibir. Todo eso uno como que dice, bueno, ¿de eso qué tiene que ver? Claro, limpiar significa que su corazón sea como la tierra, que tiene que ser abierta, lacerada, para que se abra y reciba la semilla. Que en el caso aplicativo, ¿la semilla qué es? El amor de Cristo, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser puesta en mi corazón. Pero, y ahí eso es limpiar. Limpiar es que mi corazón se prepare para recibir la palabra. Cuando usted recibe la palabra, su vida se limpia. Porque la palabra tiene una función y una capacidad purificadora. Pero lo que quiero enfatizar es que esa acción no es una acción como decir, sí, voy a recibir la palabra. Es una acción donde varias veces ese asadón, ese pico, tiene que penetrar y cortar. Tiene que haber aberturas, laceraciones, para que la palabra, para que haya abertura y la palabra llegue y penetre. Si nuestros corazones no se abren, si nuestros corazones no son lacerados por el poder de Dios, no va a haber limpieza espiritual. Va a ser un corazón duro que entiende todo lo que hay a su alrededor, pero no hay contacto, no penetra. Eso es limpieza. Número 3.
Sí. Eso es, o sea, todos entendemos que la obra es de Dios, la obra es del Señor, pero yo tengo que estar dispuesto. Cuando allí dice, el texto es clarito, o sea, ¿de quién es la responsabilidad ahí? Si dice, lavaos, limpiaos, ¿a quién le está hablando? ¿A mí? ¿Ya? O sea, entender esto y disponerme para el Señor, diciéndole, Señor, aquí está mi corazón. Y ya. Y obviamente Él obra. Él obra. Claro. Claro, porque Él está ahí. Él va a cumplir su papel. Él va a cumplir su papel. Él va a llevarme a mí a donde Él me va a llevar. Pero Él quiere que hoy, y en el llamado al pueblo, le está diciendo. O sea, porque precisamente los está castigando para que regrese. Él está accionando, pero ellos se resisten. Si yo me resisto, pues el Señor va a actuar y ya ese sería otro tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo me resisto a la limpieza? Bueno, ya tocaría. ¿Y cómo actuaría Dios? Ya miraríamos otros pasajes que los hay para saber qué sigue. ¿Qué sigue? Apocalipsis dice Andrés. Pero sí, Ever, o sea, la idea es, claro, yo debo estar dispuesto, entendiendo que es Él el que obra, y por eso dice que es Él el que produce en mí el querer como el hacer. Pero eso se da entendiendo, o sea, cuando yo entiendo, cuando yo voy a Dios, inmediatamente su santidad me ubica a mí en mi propio pecado. Eso es, o sea, cuando Él dice venid, y ya yo decido ir a Él, ya, empieza un proceso en donde su propia santidad, lo que hace, mire, cuando usted se acerca a Dios de corazón, lo que ocurre inmediatamente, ¿qué es? Que usted se ve lo contaminado que está. Usted se ve lo contaminado que está. O sea, cuando usted va a Dios, la santidad de Dios provoca eso. La santidad de Dios provoca que usted vea su propia contaminación. Usted descubre que frente a esa santidad, o sea, imagínese, el Dios puro, el Dios perfecto, el Dios santo, y usted acepta ese llamado, venid, y estemos a cuentas. Entonces, estoy hablando como de ese proceso de lavarse, limpiarse, ¿y cuál es el tercero? Quitad.